Muy buenas tardes, Frank. Muy buenas tardes, Samir. Muy buenas tardes, Guadalupe. Y muy buenas tardes, Paul. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la clase de lenguaje. Todos, Profesor, profesor. muy buenas tardes, Frank. Todos abren sus documentos, por favor, para empezar la clase del día de hoy. Vamos a esperar 2 minutos más para que se nos conecten sus compañeros, por favor. Ya está perfecto. Perfecto. Samir, 2 minutos, por favor. ¿Se logra visualizar lo que estoy compartiendo? Sí, profesor. Perfecto, muchas gracias, Samir. El día de hoy nos toca los antónimos, ¿ok? La El maestro pregunta, Roche. perfecto, Sandra. La pregunta es, ¿qué son los antónimos? Los antónimos, Es, es lo dime, contrario del sinónimo. Es perfecto, lo contrario del sinónimo, como malo, digo, bueno, malo. perfecto, También está sinónimo y antónimo. perfecto, Sandra. Muchas gracias. Como lo dice nuestro compañero Samir, es lo contrario de sinónimos. Si la clase pasada hablamos sobre los sinónimos, que era la igualdad entre dos palabras, entre dos significados, entre dos cosas, entre dos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la similitud. Ahora, el antónimo es lo contrario del sinónimo. Lo antónimo sería lo contrario de algo. Por ejemplo, ¿cuál es el antónimo de débil, Samir? Fuerte, Perfecto. muy Entonces, tierroso. perfecto. Entonces, el antónimo de débil sería fuerte. Es su contrario, su opuesto. ¿Ok? A ver, vamos. Guadalupe, ¿me escuchas, Guadalupe? Sí, profesor. ¿Cuál es su antónimo de pequeño, Guadalupe? Pequeño. ¿Cuál sería su opuesto de pequeño? Grande. Perfecto. Grande.
¿Cuál es el sinónimo? Antonella, ¿me escuchas, Antonella? Sí, Antonella. profesor. ¿Cuál es el antónimo de beodo? Beodo. Leo. Si beodo significa una persona Mm, ebria. Ese chico es beodo. Siempre lo veo beodo. Ese señor siempre está tirado en la calle, beodo. ¿Por qué los jóvenes de ahora son beodos? sería sereno. ¿Beodo qué significa, Antonella? Sereno, Antonella, ¿beodo qué significa? ebrio, Perfecto, ebrio. ¿Y cuál sería su antónimo ebrio. de ebrio? Y su antónimo, su opuesto, ¿cuál sería de ebrio? Una persona ebria y Mm, una persona ebria, mm, una persona, ¿cómo mm. sería? ¿Cómo se le diría a esa persona? Sería una persona que no toma. Perfecto, eso sería en una oración, una persona que no toma. Pero todo eso si lo reunimos en solo una palabra, ¿cuál sería esa palabra, Antonella? Mm, A ver, piensa, piensa, piensa. Beodo es ebrio. Entonces, de ebrio, ¿cuál es su antónimo de ebrio? Sería una persona que no toma. Perfecto, eso sería en una oración. Pero toda esa oración en una palabra, ¿cómo sería, Antonella? Perfecto, Antonella. Sería sobrio. Sobrio. Reconoce como las ah, personas que están en sus cinco sentidos. Muchas gracias, Antonella. ¿Cuál es el antónimo de pobre, Paul? ¿Me escuchas, Paul? Paul, Sí, profesor. muchas gracias, Paul. ¿Cuál es el antónimo de pobre, Paul? Rico. Perfecto, rico. Perfecto. Vamos con Frank. ¿Me escuchas, Frank? Frank Taipe. Sí, profesor. ¿Cuál es el antónimo de perro, Frank Taipe? Gato. ¿Estás seguro, Frank? ¿Por qué sería gato, Frank? ¿Qué es el antónimo? El antónimo es lo opuesto de algo. ¿Y lo opuesto de un perro es gato, Frank? No, Entonces, ¿cuál sería su antónimo de perro? Esto es lo que siempre solemos equivocarnos. Nosotros pensamos que el antónimo significa lo opuesto en características, mas no, el antónimo es lo opuesto en lo absoluto. Nosotros decimos, ¿no? ¿Cuál es el antónimo de perro? Ah, de perro el antónimo es gato. ¿Por qué? Porque la sociedad nos ha impuesto esa idea, que son contrarios, un perro y un gato. Pero perro no es antónimo de gato. ¿Cuál sería el antónimo de gato? De perro. Sería un momento, voy a poner cuadro de texto. Sería perra. Sería perra. Ese es el único antónimo. ¿Por qué? Porque en los animales no existen los antónimos en sí. Solo existiría el antónimo en género. Como por ejemplo, ¿cuál es el antónimo de vaca? Antónimo de vaca. ¿Cómo la vaca va a tener antónimo, no? Toro. Claro, entonces solo tendríamos que pensar en su género. Vaca, toro. Gato, gata. Perro, perro. Un momentito, por favor.
Sí, sí me logra escuchar, ¿verdad? Frank, Samir, Guadalupe, Antonella, Sí, Paul. profesor, sí se lo escucho. Ya, perfecto. Como les decía, el antónimo es lo opuesto de algo. Pero la pregunta es, ¿perro tiene antónimo? Nosotros pensamos, ¿no? Porque la sociedad nos ha puesto, ¿no? Su contrario de perro es gato, por las características, ¿no? Pero en realidad no es antónimo. En los animales, el antónimo, no hay antónimo en sí, sino son los géneros. Por ejemplo, de perro, su antónimo sería perra. De gato, su antónimo sería gata. De toro, su antónimo sería vaca. De etcétera, etcétera, etcétera. Eso sucede en los animales, Frank. Ahora, vamos, Samir. ¿Cuál es el antónimo de mesa, Samir? Ya no voy a caer bien. De mesa, mesa, no. ¿Cuál es Mesa. el antónimo de mesa? Sí, el antónimo, lo opuesto de una palabra, tanto en definición como en características. Mesa, 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 mesa. 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 La pregunta es, ¿mesa tiene antónimo, Samir? No. Otra pregunta, Samir. ¿Mesa qué tipo de palabra es? Mesa. Mesa, Mm, un adjetivo. lugar, un lugar No. donde se pone objeto. Ok, perfecto, esa es su definición por excelencia, pero mesa, te pregunto, ¿qué tipo de palabra es? ¿Es un verbo, es un adjetivo, es un pronombre, es un adverbio, es un sustantivo, es un adjetivo? Adjetivo. ¿Qué es el adjetivo, Samir? Ya me olvidé. Si yo digo perro blanco, ¿cuál es el adjetivo? Estoy indicando el color. Ok, perfecto. Y al indicar su color, ¿qué está haciendo el adjetivo? Samir, Mm, indica, o sea, está mencionando un adjetivo, una característica así de perfecto. cómo. Entonces, la definición sería, el adjetivo es la característica del sustantivo. Y entonces, mesa, ¿qué sería? Tengo una mesa gorda, dirías. Tengo una mesa gorda. Gorda sería el adjetivo. ¿Y mesa qué sería? Como no importa concentrarme en matemáticas. Ya. Acá, mira, te lo voy a escribir. Tengo una mesa gorda. Ahí está. Ahora vamos con el delineado. Mira, si tú dices que gorda es el adjetivo, ¿cuál es el verbo aquí, Samir? Tengo. Perfecto, del verbo tener. ¿Y mesa qué sería? mm, Mesa, tengo una mesa gorda. no sé. Perfecto. El adjetivo, Samir, califica a quién, al sustantivo. Entonces, mes sería un sustantivo. Ahora, Samir, la pregunta es, ¿los sustantivos tienen antónimos? Ah, no. A ver, vamos con Guadalupe. Guadalupe, la pregunta, Guadalupe. ¿Me escuchas, Guadalupe? Sí, profesor. Perfecto. Mesa, ¿los sustantivos tienen antónimos, Guadalupe? Como mesa, silla, lapicero, eh, corrector, computadora, casa, ¿tienen antónimos? ¿Los sustantivos tienen antónimos? Esa es la pregunta. Mm, ¿Los sustantivos tienen antónimos? Esa es la pregunta. Pues yo creo que los antónimos se puede referir a las palabras que son los calificativos, adjetivos calificativos, porque es lo que califica el sustantivo. El antónimo modifica a eso para que el sustantivo tenga más, por decir así, coherencia en una oración. Entonces yo diría que no. Perfecto, Guadalupe. Entonces, los antónimos mayormente son cuando
cuando te viene la pregunta en tu examen de Guadalupe, ¿qué tipo de palabra tiene más adjetivos? Súper fácil. No, ¿qué tipo de palabras tiene más antónimos? Súper fácil, los adjetivos. Ahora, si te preguntan en tu examen, ¿qué tipo de palabras en su mayoría, por no decir en todas, no tiene adjetivos? Serían los sustantivos. Porque el antónimo de mesa no es silla, ¿verdad? Entonces, antónimo de mesa no hay. Antónimo de silla no hay. Antónimo de computadora no hay. Antónimo de lapicero no hay. Antónimo de zapatilla no hay. ¿Se entiende? Entonces, por excelencia, en los sustantivos, antónimo de cama no hay. Antónimo de reloj no hay. Antónimo de caballo, en su excelencia, solo sería por género, ¿no? Caballo y ego. Pero en los sustantivos mayormente no tienen antónimos. Entonces, no te olvides, te lo vuelvo a repetir por segunda vez. Los antónimos, en su gran mayoría son adjetivos y en su minoría son sustantivos. ¿Ok? Ok. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar, ¿qué cosa? Los antónimos. ¿Ok? Voy a compartir el documento del día de hoy. Estaba revisando la ficha. Ajá. Todos nos ubicamos, por favor, en razonamiento verbal, la página 20. Todos, un minuto. Razonamiento verbal de la página 20, por favor. ¿Ok? Ok. Vamos a empezar la clase del día de hoy. ¿Qué nos dicen los antónimos? ¿Qué son los antónimos, Paul? ¿Me escuchas, Paul? Sí, profesor. Los ¿Qué es? antónimos son palabras que tienen un significado contrario Ok, un significado contrario ¿de qué? De otra de palabra. una palabra o Perfecto. cosa. Paul, ¿y qué es una palabra, Paul? Para ti, ¿qué es una palabra, Paul? Es un conjunto de letras que le tomamos por un sentido en la realidad. Perfecto. Excelente, Paul. Vamos. Vamos a empezar con la lectura. Lee y responde. ¿Ok? Voy a empezar. Un joven león habla de sí mismo y describe a los de su especie. Dice así: nosotros los leones amamos a los antílopes y a los toros. Y nos llena de valor la vista de un gallo negro. Somos padres odiosos y descuidamos a nuestros cachorros que mueren grandes y son rápidos para aprender a caminar. Si se nos captura cuando aún somos viejos y se nos tratan mal, nos convertimos en animales rebeldes e incluso juguetones. Ok. Nos dice, vamos a reescribir el texto con los antónimos de las palabras destacadas en negrilla. ¿Qué es en negrilla? Las palabras que están más resaltadas en negro, ¿verdad? Vamos a empezar con joven. Luego de joven seguimos con Bien, bien. amamos. Luego de amamos seguimos con valor. Luego con valor seguimos con negro. Luego con negro seguimos con odiosos. Luego de odiosos seguimos con mueren. Mueren. Luego de mueren seguimos con grandes. Y luego de grandes seguimos con rápidos. Y luego de rápidos seguimos con viejos. Un momento. Y luego de viejos seguimos con mal. Y luego de mal seguimos con rebeldes. ¿Ok? Ok. Vamos a empezar. Vamos a ponerlo aquí, ¿ok? Para que se note mejor. Vamos a empezar la clase. A ver, vamos.
Vamos a empezar con Antonella. Vamos, Antonella. ¿Cuál es el antónimo de joven, Antonella? ¿Me escuchas, Antonella? Sí, profesor. ¿Cuál es el antónimo de joven, Antonella? Viejo. Perfecto. ¿Cuál es el antónimo de amamos? ¿Cuál es el antónimo de amamos? Nosotros amamos. Odiar. Perfecto, odiar. ¿Cuál es el antónimo de valor? Valor. Ese chico tiene valor, valores. Valor. La cadena que me... Antivalor. Antivalor. Ok. ¿Cuál es el antónimo de negro? Negro. Fácil, ¿no? De colores nada más. Negro. Mm, ¿Cuál Sería es? con blanca. Blanco. Ok. ¿Cuál es el antónimo de odiosos, Antonella? Esos chicos Blanca, son... profesor. Perfecto, Antonella. ¿Cuál es el antónimo de odiosos? Ese chico es odioso, no me cae. Nervioso. Odioso. Ese chico es odioso, no me cae. ¿Qué significa la palabra odioso, Antonella? Odioso de odiar a alguien. Aborrecer. Encantador. Odiosos, Encantadores. encantadores. Esos chicos son odiosos. Esos chicos son encantadores. Sí, Agradable. claro. Pero no sería un absoluto, ¿no? Sería un relevante, un antónimo relevante, no absoluto. Uno absoluto. Odiosos. Odiosos hace referencia a envidiosos. Esos chicos son envidiosos. No me prestan su celular para jugar. Odiosos. Vamos, vamos, Antonella. Odiosos. Esos chicos son odiosos. Esos chicos no me caen, son odiosos. Son envidiosos. Puede ser afectuoso. Factosos, jactantes. Del verbo no, 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 jactante, no, no va jactante, Antonella. Odiosos sería bondadosos, ¿no? Bondadosos. ¿Cuál es el antónimo de mueren? Mueren, del verbo morir. Vivos. Vivos, perfecto, vive o vive. Vivos o vive. ¿Cuál es el antónimo de grandes, Antonella? Grandes. Pequeños. Perfecto. ¿Cuál es el antónimo de rápidos? Esos autos son rápidos. Lentos. Perfecto. ¿Cuál es el antónimo de viejos? Joven. Jóvenes. Creo. ¿Cuál es el antónimo de mal? Y Mal. bien. ¿Cuál es el antónimo de rebeldes? Esos adolescentes son rebeldes. Ay, no. ¿Qué significa rebelde, Antonella? Rebeldes. Rebelde. Ay, Ese caballo es rebelde. ¿Cuál sería su antónimo? salvaje. Sería su sinónimo, Bueno, sería salvaje, ¿no? Su sinónimo, salvaje, rebelde. ah, Y su antónimo de salvaje, ¿cuál sería? obediente. Claro, rebeldes, Y entonces, obedientes, obedientes, Pasivo. sí, pasivos, sumisos, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, perfecto. Bien. Muchas gracias, Antonella. Entonces, de joven, viejo, de amamos, odiar, de valor, antivalor, de negro, blanco, de Dios, todos te mueren, viven, de grandes, pequeños, de rápidos, lentos, de viejos, jóvenes, de mal, bien, de rebeldes, obedientes, pasivos y sumisos. ¿Ok? Ok. Vamos, esto lo vamos a excluir, ¿ok? Vamos a la pregunta número 2. ¿Qué nos dice la pregunta número 2?
Escribe el antónimo de cada palabra añadiendo el prefijo adecuado. A ver, vamos a empezar. ¿Qué nos dice? Escribe el antónimo. Ok, voy a escribir el antónimo. ¿De qué? De cada palabra. Perfecto. El antónimo de cada palabra voy a escribir, añadiendo el prefijo adecuado. La pregunta es, ¿qué es prefijo? Prefijo. Pre-universidad. ¿Qué significa prefijo? A ver, si yo digo, ay, Profesor, para mí pre significa, o sea, algo, pero no exactamente. puede ser también. Entonces, prefijo en una palabra sería, esta es la palabra. O sea, profesor, es como universidad, instituto, son diferentes, porque uno es 3 años y otro es ya de 5 años. O sea, la que más tiene valor es la universidad que el instituto. Prefijo, profesor, no es lo que se pone antes de una palabra para que Perfecto. tenga un significado distinto. ¿Cuál sería un ejemplo, Guadalupe? Por ejemplo, un prefijo de madurez, madurez, inmadurez. Perfecto. Madurez. ¿Qué pasó con madurez? Voy a hacerlo con escrito mejor, ¿ya? Madurez. Así es. ¿Ok? Este es madurez. Ok. Pero nuestra compañera Guadalupe está agregando inmadurez. ¿Qué está agregando? La in. O sea, ese in hace referencia a un prefijo. ¿Qué es un prefijo? Pre, lo que va antes de qué? De una palabra, de un sustantivo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Ah, es lo que va antes de una palabra. Eso es un prefijo. Y ahora, ah, ahora, peinar, despeinar, ok, alumno, exalumno. Ay, perfecto. Guadalupe, peinar, despeinar, alumno, exalumno. Entonces, esos serían los prefijos. Entonces, ahora, escribe el antónimo de cada palabra añadiendo el prefijo. Nosotros sabemos que son prefijos. Ok, el antónimo. Ok. A ver, vamos con Guadalupe. Guadalupe. ¿Cuál es su prefijo, con su prefijo y antónimo de real? prefijo de real y real. Perfecto, y real. Conectar. Conectar, desconectar. Poblar. Poblar. em, Poblar. Poblar. Voy a poblar este lugar. ¿Cuál sería el antónimo de eso? ah, El antónimo, ¿cuál sería? Voy a poblar esta ciudad. ¿Cuál sería su antónimo? Con su prefijo. mm, abandonar. No, no. A la palabra tú tienes que agregarle un prefijo. ¿Entiendes? A poblar tienes que agregarle un prefijo. Igual que irreal, igual que desconectar. ¿Alguien sabe? Poblar. Despoblar sería, ¿no? Despoblar. Despoblar. Típico. Guadalupe, típico. Atípico. Perfecto. Atípico. Atacar. mm, contraatacar. Atacar sería que una persona agreda verbal o físicamente a una persona. Atacar. ¿Verdad? Mm, Eso sería. Ahora, contraatacarse, ¿qué sería? Que cuando una persona me ataca, yo le ataco. ¿Ese es el antónimo de atacar? no. Entonces, ¿cuál sería el antónimo con un prefijo? O lo contrario de atacar. Mm, Suena raro y feo ya, pero es desatacar. Suena feo, ¿verdad? Desatacar. Ok. De par, Guadalupe, par. impar. Perfecto. ¿Con M o con N? Impar con M. Ok, sí. Leso. Ileso. ¿Qué significa leso? ¿Sabes? Ileso es cuando estás
con una fractura, creo. ¿Ok? ¿Y qué significaría eso entonces? Lo contrario, Perfecto. ¿Y qué es lo contrario? no tener fractura. Ok, vamos con humano. ¿Cuál es el In- perfecto? Inhumano. De normal. em, Anormal. Anormal, Perfecto. Higiénico. antigénico, Encajar. encajar, Culto. inculto, Ok, perfecto. Muchas gracias, Guadalupe. Entonces, esto tenemos los sinónimos con los prefijos de cada palabra. Real, irreal, conectar, desconectar, poblar, despoblar, típico, típico, atacar, desatacar, par, impar, leso, ileso, humano, inhumano, normal, anormal, higiénico, antihigiénico, encajar, desencajar, culto e inculto. ¿Ok? Perfecto. Vamos en la pregunta número 3. ¿Qué nos dice? Completa las siguientes oraciones con los antónimos de las palabras resaltadas. Ok, perfecto. Vamos con Frank. ¿Me escuchas, Frank? Sí, profesor. Perfecto, Frank. Vamos. Casi todo el examen estuvo fácil. ¿Cuál es lo antónimo de fácil, Frank? Difícil. ¿Ok? Fue recordar las fórmulas. B. Axel es un niño amable, pero su vecino es muy. ¿Su antónimo de amable, Frank? ¿Qué significa amable? Una persona que es amable. Cuando decimos, esa señora es amable, ese joven es amable, me cae bien. ¿Cuál sería su antónimo de amable? Desamable. ¿Desamable? Poco caballero. Claro, sería poco caballero en cuestión de oración, pero en cuestión de palabra, ¿cuál sería, Frank? Palabra, amable, su antónimo. Odioso. Antipático. Ok, vamos. ¿Cómo me dijiste, Frank? Odioso. Odioso, antipático. Samir es antipático, Dios. Tipo así, ¿no? Mi prima destapó la olla para ver si quedaba comida. Luego ¿cuál es su antónimo de destapó, Frank? Tapó. Perfecto. Lucía un zapato brillante y el otro, ¿cuál es su antónimo de brillante, Samir? Es Frank. Brillante, brillante, brillante. Frank. Des- ¿Cuál es el antónimo de brillante, Frank? Brillante. Esa perla está brillante. ¿Cuál es su antónimo de brillante? ¿Se te ocurre algo, Frank? Lo que te venga en mente, Frank. Oscuro. Ok, oscuro, opaco. Muchas gracias, Frank. Entonces, sus antónimos, fácil, difícil, amable, odioso, antipático, destapo, tapón y brillante. Y el otro, oscuro. Ok, vamos por la 4. ¿Qué nos dice la 4? Coloca un aspa en los pares de palabras que son antónimos. Ok, un aspa. Vamos con Antonella. ¿Me escuchas, Antonella? Ok, Sí, profesor. ok. Astuto es antónimo de ingenuo, ¿sí o no, Antonella? Astuto es antónimo de ingenuo, ¿sí o no? Sí, profesor. ¿Por qué? Porque astuto se refiere como que esa persona es viva. O sea, mm, más o menos por ahí. Ingenuo puede ser que. Es como decir ay, ¿qué se llama este?
no haya llegado a ese nivel de forma de pensamiento y todavía le falta desarrollarse un poco más. Ok, perfecto. Entonces marcamos. Muy bien, Antonella. Ahora seguimos. Ebrio beoto. ¿Es antónimo sí o no? Sí, sí es antónimo. ¿Beodo qué significa? Ebrio. ¿Ebrio qué significa? Ebrio. ¿Es antónimo entonces? Ah, disculpe, lo había leído mal. No, no es antónimo. Entonces es Pensé sinónimo. que estaba otra cosa. Fugaz duradero. ¿Es antónimo sí o no? Ah, sí, Ok. ¿Por qué es antónimo? fugaz de veloz y duradero de... Es lo contrario de fugaz. Fugaz es veloz, entonces duradero es lento. ¿Por qué? Más tiempo de plazo. Ok, perfecto. Ahí es otra cosa. Más o menos. Mesa, silla. ¿Son antónimos sí o no? Antónimo de Mm, mesa es silla. La, me- ahí, ¿La mesa para qué sirve, Antonella? para poner cosas sobre ella, sobre la mesa. ¿Y cuál sería lo contrario de poner cosas sobre algo? ¿Crees que es la silla? Antónimo de mesa, silla. Ok, no, no es antónimo. Los sustantivos, No ¿qué sé, profe. pasa con los sustantivos? Los sustantivos no tienen antónimos. Vigilia, sueño. ¿Es antónimo, Antonella, sí o no? Vigilia. Ese chico está en vigilia cuidando sus camotes. Antonella, ¿es antónimo sí o no? Vigilia con sueño. Sí, profesor. ¿Por qué? ¿Qué significa vigilia, Antonella? Vigilia. Es un estado en el que se encuentra algo. Ok, se podría decir que es una persona que está despierta, palpable, observando, ¿no? En cambio, sueño hace referencia a la acción de estar soñando. Una persona que está soñando y una persona que está despierta y observando, porque sí serían antónimos. Para terminar, legal y prohibido. ¿Son antónimos, Antonella? Antonella, ¿me escuchas? Legal, prohibido. Sí, son antónimos. Perfecto. Muchas gracias, Antonella. Entonces estamos. Astuto e ingenuo son antónimos. Profesor. Frío y beodo son sinónimos. Fugaz y duradero son antónimos. Mesa y silla no son antónimos porque son palabras en sustantivos. Vigilia, sueño son antónimos. Legal, prohibido son antónimos. ¿Ok? Ok. Vamos a la pregunta número 5. Ok, perfecto. Vamos a la pregunta número 5. ¿Qué nos dice? Vamos con Paul. ¿Me escuchas, Paul? Sí, profesor. Perfecto. El hombre no deseaba vivir. Antónimo de vivir. Morir, Antónimo de enfermar. sanar, Antónimo de frío. calor, 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 caliente, frase, etc. Agradabilísimo. Antónimo de agradabilísimo. ah, a ver, sí, ya sería desagradabilísimo. ¿Ok?
Pero, ¿qué significa la palabra agradabilísimo? Para empezar, Pau. Sería como la palabra agradable, pero con uno, o sea, como el diminutivo, su contrario. Ok, perfecto. Y si entonces esto significa agradable, ¿cuál sería el antónimo de agradable? Desagradable. Ok, entonces sería desagradabilísimo, ¿no? Profe. ¿Cuál es el antónimo de feliz? Triste. Sad. Infeliz. Infeliz, perfecto, infeliz. A ver, vamos, Paul. ¿Qué nos dice de aquí? Esto va a ser para su tarea, ¿ok? El número 6 de la página 22. Vamos con esto, ¿ok? A ver, vamos a matar. Esto está súper fácil. A ver, empezamos. Frank, ¿cuál es el... ¿Qué qué nos dice? A ver, colorea, ¿qué nos dice? Colorea de antónimo de cada palabra por cada fila. Ok, colorea el antónimo de cada palabra por cada fila. Ok. ¿Cuál es el antónimo de fracaso, Frank? Fracaso. éxito, Ok. ¿Cuál es el antónimo de infiel, Samir? Fiel. Fiel. ¿Cuál es el antónimo de cauto, Guadalupe? Cautel, caudo, profesor. Cauto. Cauto. Ah, ¿Qué cauto? descauto. Aquí tienes tres alternativas: cauteloso, recto e imprudente. Cauto. Mm, im- imprudente, profesor. Perfecto. Entonces, si imprudente es su antónimo, ¿qué significa cauto? Una persona que es prudente, es decir, que se prevé de cosas que puede pasar. Ok, perfecto. Vamos con Antonella. ¿Cuál es el antónimo de inconveniente, Antonella? ¿Me escuchas, Antonella? Inconveniente. Ahora sí, profesor. ¿Cuál es el antónimo de Mm, inconveniente? Propicio. ¿No? ¿Cuál es el antónimo de artificial, Paul? Artificial. Natural. Perfecto. Natural. Vamos con Kiara. ¿Cuál es el antónimo de pagar, Kiara? Cobrar. Ok. Vamos con Samir. ¿Cuál es el antónimo de prohibir, Samir? Como, El antónimo de prohibir. prohibir, prohibir. Prohibir. Ya olvidé. Te voy a prohibir. Prohibir, Te voy a... permitir. Perfecto. ¿Cuál es el antónimo de aprisa, Guadalupe? Mm, Aprisa. de Iré a prisa al concierto. despacio. Ok. ¿Cuál es el antónimo de ardor, Antonella? Ardor. ¿Me escuchas, Antonella? ¿Cuál es el antónimo de ardor? Ardor. Profesor, ¿sería enfriar? Enfriar. ¿El antónimo de enfriar no sería calentar, Antonella? Ardor, ¿qué hace referencia? ¿Cuál es la definición de ardor? Algo que te duele, que te arde. Ok. Y entonces, ¿el antónimo sería algo que te enfría? ¿Cuál sería el antónimo, Antonella? Ardor. Me está ardiendo.
Me siento ardido en el sentido de calor. ¿Cuál crees que sea, Antonella? Siento ardor. ¿Y su antónimo cuál sería? Me siento ardido, Antonella. ¿Cuál sería su antónimo? Fresco, ¿no? Fresco, fresco, fresco. Nulo, Antonella. ¿Cuál es el antónimo de nulo? ¿Me escuchas, Antonella? Sí, profesor, se escucho. Ese trabajo fue nulo. Sería válido. Ok, válido. Amputar, Paul. ¿Cuál es el antónimo de amputar? Amputar, Paul. ¿Cuál es el antónimo? ¿Me escuchas? Ok. Mira, amputar. Mira, yo me amputo el brazo. O sea, me extra... Profesor, ¿sería injertar? ¿Injertar qué significa, Paul? Profesor, para mí injertar significa sacar una planta y injertar a otro. O sea, es como aumentar, ¿no? Claro. Sí, sí. Sería aumentar. Básicamente. Como por ejemplo, injertar es, por ejemplo, Paul, tienes, grasa. Aquí, en esta parte del cuerpo, tienes grasa. Y esta parte, esa grasa está malograda, infectada. Entonces, esa grasa te lo quitan y te tienen que meter otra grasa. ¿Y de dónde sacan esa otra grasa? Pueden sacarlo de tu estómago, de tus piernas, etcétera, etcétera. Entonces, eso es injertar. Sacar de un lugar algo para ponerlo en otro. Eso es injertar. ¿Cuál sería el antónimo, Paul? Amputar. Si amputar es sacar. Amputar el brazo, te sacan el brazo. No sé, profe. Piensa, piensa, piensa. ¿Entre qué alternativas estás, Paul? Entre unir y agregar. Aquí está. Ok, entre unir y agregar. Ok, pegar es imposible injertar, ok. Ahora la pregunta es, ¿qué significa agregar? Agregar en definición significa eh, poner algo sobre alguien o sobre algo. Es decir, Agregar, profesor, es aumentar. ok, agregar, aumentar. Entonces, si amputar es desunir, quitar alguna parte, estás sacando una parte. En cambio, agregar significa a tu estado natural que estás completo, tienes que agregar otra cosa. ¿Cuál sería? ¿Unir o agregar? Unir. Perfecto, unir. Vamos con Kiara. Kiara, pequeño, antónimo. Puede ser enorme. Puede ser o es enorme. Es que también podría ser alto porque pequeño también se puede referir a una pequeña, a una persona que es de estatura baja. Ok. Pero pequeño solo hace referencia a la altura, Kiara. No también al volumen que puede tener un objeto. Ok. Puede ser al volumen, puede ser a la altura, puede ser a lo extenso también. Entonces, pequeño hace referencia, como me dijiste, enorme, enorme. ¿Ok? Porque su antónimo de alto sería bajo. Su antónimo de extenso sería... ¿Cuál sería su antónimo de extenso? Mm, Podría ser corto. Extenso, corto. Ajá, extenso, corto. De enorme, pequeño. De regular, irregular. De voluminoso, flaco, enquencle, enjuto, etcétera, etcétera. Ok.
Enardecer, Kiara. ¿Cuál es el antónimo? Enardecer. Un momento, por favor, profesor. ¿Sabes qué significa enardecer, Kiara? No, profesor. Enardecer significa que cuando tú juegas algún juego, Kiara, Aves. ok. Imagina que estás a punto de perder ese juego, Kiara, pero de pronto ganas. Esa sensación, ese ánimo que siente tu cuerpo, eso se llama enardecer, esa euforia que explota dentro de ti, esa sensación tan a gusto, tan maravillosa que ya estabas todo perdido, pero ganaste al final. Eso significa enardecer, esa sensación. ¿Cuál sería su antónimo entonces de enardecer? Ya. ¿Podría ser desilusionar? Desilusionar sería su antónimo ilusionar. Sí, profesor. Entonces, profesor, ¿qué significa amedrentar? Amedrentar, por ejemplo, mi suegra me amedrantó porque fui a visitar a mi novio. ¿Qué significa entonces amedrentar? Ya. Que puede ser que le reclamó, Perfecto, puede ser reclamar. ¿Qué más podría ser que? que le amenazó. Perfecto, puede ser amenazó. Entonces tú sabes la definición por excelencia de cada palabra, solamente que tú tienes que ponerle en contexto de oraciones a la palabra para que entiendas el significado de ella, ¿ok? Entonces, eso es amedrentar ya. ¿Cuál es el antónimo de enardecer? Enardecer es explotar todos tus ánimos, ¿no? Estás en euforia. ¿Y cuál sería su contrario de estar en explosivo euforia? Estar así quieto, Estar tranquilo. tranquilo sería apaciguar. Perfecto. Apaciguarse. ¿Cuál es el antónimo de salubre? Kiara? Ese hospital cumple con todas las normas de salubridad, dice. Enfermo, entonces, profesor, porque salubre sería algo así como la salud, ¿no? Ajá, pero enfermo, una persona enferma, una persona sana, un hospital salubre, un hospital enfermo, Kiara. No, profesor, a ver, sería ¿Cuál sería, Kiara? Ese hospital cumple con todas las normas de salubridad. ¿Alguien sabe? Cualquiera. Paul, Guadalupe, Samira, Antonella, Frank, Frank, salubre. ¿Enfermo? Enfermo haría referencia al verbo, ¿no? De enfermar. Enfermar, sanar. O enfermo en el sentido mental. Esa persona está enferma, ¿no? Entonces sería lúcida. Entonces no es enfermo en ningún contexto posible. Tienen soso, letal, maligno y novedad. Por conjetura, novedad no es. A ver, vamos en el chat. A ver. Antonella dice que es la letra E. Enfermo. No, no es enfermo. ¿Alguien? Salud. letal, profesor. Letal. ¿Qué significa letal, Kian? Algo malo, profesor. Un ejemplo con la palabra letal. Puede ser ese virus es muy letal. Entonces, ese virus es muy malo. Puede ser también como peligroso. Ok, peligroso. Letal, peligroso. Perfecto. Letal. Entonces, peligroso. Maligno hace referencia a dos definiciones. No, novedad, solo soy enfermo.
Ok, esto sería todo. Entonces, salubre, letal, enardecer, apaciguar, pequeño, enorme, ardor, fresco, nulo, pálido, amputar, unir, pagar, cobrar, prohibir, permitir, aprisa, despacio, fracaso, éxito, infiel, fiel, cauto, imprudente, inconveniente, propicio, artificial, natural. Y tienen como la página 22 su, ¿qué? Tarea, ¿ok? Ok. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? ¿Una pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que no hayan entendido? Ok, perfecto, no hay ningún problema. Vamos a hacer Bluepet, ¿ok? Vamos por Bluepet. Un momento, por favor. Ok, ingresen al Quizzes, por favor. Estoy enviando el link por el grupo del Zoom. Ok, ahí está el grupo del Zoom en general. Y si les pide el código es 40511114. También estoy enviando al Zoom. Ahora lo voy a enviar por el WhatsApp. Un momento, por favor. Ingresen, por favor. Ingresen. Ahora lo voy a enviar por el WhatsApp. Aquí está. Aquí está el quizzes. Ingresen, por favor. Ahora, si les pide el código está debajo del link. ¿Ok? Ok. Ingresen, por favor. Tatiana, Profe, ¿qué Frank. era Bluecat? Ah, no, es quizzes, Samir. En el Bluetooth te dan preguntas muy fáciles, Samir. Como alto, bajo, grande. Ay, no, ¿por qué? No me sale un pobre, solo me sale regalo, sorpresa. Ingresen, por favor. Ingresen. Puedo Estamos, cambiar. y en la sala somos 9. Ingresen, por favor, al quizzes. Está No, Tatiana, Frank, Panchito. Taipei, Sí. Samir y Antonella. Ingresen, por favor. Creo que tengo una falda, sí que me compré falda. Esto voy a poner, ¿qué ropa? De gorrito voy a poner un sapito y un collarcito, patafacha.
Somos 9, 6. Faltarían, sí. Faltarían 2, porque con profesor somos 9. Ingresen, por favor. Somos 6 participantes y en la sala somos 9. ¿Alguien tiene algún problema para ingresar para poder ayudarme? Ok. ¿Alguien tiene algún problema para iniciar ya el quizzes? Ok, lo voy a iniciar, ¿ok? Profesor, ¿por qué me salió algo raro?